Pues bienvenidos todos a esta presentación. Mi nombre es Diego Ojeda y yo soy profesor de español en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Este año estoy enseñando dos secciones de español 4, una sección de español AP Lengua y una sección de AP Literatura. Entonces, sin embargo, todavía utilizo mucho las historias en mis clases porque pienso que son una herramienta fundamental y sobre todo muy efectiva en cuanto a la adquisición de las segundas lenguas. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de la gramática a través de las historias. Pero antes que nada, creo que es importante resaltar que nosotros tenemos que empezar a pensar de una manera diferente con respecto a la gramática. Siempre hacemos una distinción entre vocabulario, léxico, semántica y gramática, como la forma del lenguaje y lo que quiere transmitir o decir ese lenguaje. Y pienso que eso de alguna forma ha sido un error muy grande, porque entonces nos pone no solamente a nosotros como profesores, sino a los estudiantes a pensar que adquirir o aprender una segunda lengua se trata de saber cómo manejar dos cosas. Por una parte el vocabulario y por otra parte la gramática. Y que en un momento mágico vamos a llegar a unir las dos cosas. Y en ese momento entonces ya podremos seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué exponer a nuestros estudiantes a ese tipo de pensamiento tan un poco retrógrada en muchos sentidos? ¿Por qué no desde el comienzo hacerles entender que gramática y vocabulario están conectados inmediatamente? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y las historias nos van a ayudar a ver cómo se conectan estas cosas. Muy bien. Entonces, primero que todo, siempre me encanta presentar y empezar con las definiciones. Entonces, ¿qué es la gramática? Y miren, aquí hay una definición que la pone en un lugar específico, que es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y las... Bueno, cuando nosotros presentamos la gramática de esta forma, vuelvo y digo, la estamos presentando de una forma separada. ¿Sí? Tienes que aprender esto. Y peor, cuando nosotros decimos que, bueno, es que vamos a estudiar la gramática, pero en este momento tenemos que concentrarnos en la morfología. Y por 3 meses nos concentramos en la morfología para después concentrarnos en la sintaxis. Y entonces se convierte esta clase en una cantidad de definiciones y una cantidad de momentos en que estamos disectando la forma del lenguaje y eso supuestamente nos va a ayudar a adquirir la segunda lengua. ¿Qué es una historia? Es un conjunto de estos acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona o por un grupo o por miembros de una comunidad social. El otro malentendido grande que hay cuando hablamos acerca de historias en el campo de la adquisición de segundas lenguas, es que inmediatamente nosotros pensamos en historias ficticias y creemos que lo que tenemos que llevar a la clase son historias ficticias para distraer a los niños y que les parezca interesante. No, mira la definición de historias. Acontecimientos hechos vividos por una persona. ¿Y quiénes somos nosotros los profesores si no somos primero personas? Entonces, nosotros tenemos que ser el primer punto de contacto entre los estudiantes y las historias. Es decir, tenemos que tratar de ser, más allá de ser profesores, contadores de historias. Y que esas historias sean historias relevantes, que esas historias sean historias interesantes y que esas historias, ¿por qué no?
manejen en determinados momentos algunos aspectos relacionados con la gramática. Pero ojo, no perdamos la perspectiva. Nosotros tenemos que ser parte fundamental de esas historias. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llevamos historias ficticias o creamos historias ficticias con los estudiantes todo el tiempo en la clase, va a llegar un momento en que los estudiantes se desconecten. Porque, bueno, está bien la fantasía, bueno, está bien la ficción, pero no van a ver la relevancia en su vida y en tu vida como la de profesor. Y desafortunadamente muchos cometemos esos errores porque nos dijeron que esta actividad es la que tienes que hacer todos los días para que tus estudiantes se conecten con la lengua y con las historias. Ojo, recuerdo, nosotros somos ese elemento importante, definitivo, principal y que ayuda a conectar a los estudiantes con las historias. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú conectas tu vida con lo que estás hablando en la clase, después empiezas a conectar la vida de los estudiantes con lo que estás contando en la clase y después estás generando historias en donde hay una relevancia común y todo el mundo se siente conectado e identificado. Pero si solamente estamos hablando acerca de la historia del teléfono celular feliz o del zapato triste, bueno, ojo, entonces tenemos que pensar en esas cosas, profes. Muy bien, continuamos. ¿Por qué las historias? Primero, porque son una herramienta poderosa dentro y fuera del aula. Pero, ¿qué tipo de historias? Vuelvo y digo, historias que conectan a los estudiantes, historias de la vida real. No estoy diciendo tanto que como chismes, ¿no? Aunque los chismes son unas historias supremamente efectivas y fuertes, ¿ok? Pero historias que nos conecten dentro y fuera del aula. Chicos, estoy cansado. Anoche no pude dormir. Desafortunadamente, mi hija comió muy tarde y era la 1 de la mañana y mi hija todavía estaba despierta y se reía. Y yo pensando que necesitaba despertarme a las 5 de la mañana. No fue sino hasta las 2:30 de la mañana cuando finalmente ella se quedó dormida y yo pude dormir 2 horas y media, que se sintieron como 2 minutos cuando sonó la alarma. Y por ello hoy estoy agotado y cansado. Eso es una historia, ¿sí? Y es una historia que puede ser real, que puede ser ficticia, en el sentido de que pudo haber sucedido ayer o no, pero estoy conectando con mi vida real, con mi hija, con mi situación como profesor. Entonces podemos jugar con esas cosas. ¿Por qué historias? Porque las historias nos enseñan y ayudan a recordar información. Es increíble, amigos. ¿Cómo? Yo dicto la clase de AP Lengua. Y en la clase de AP Lengua, pues tenemos que usar un librito que está lleno de artículos que sacan de periódicos y hacen preguntas sobre esos artículos. Y bueno, como profesores, nosotros llegamos a la clase y decimos, chicos, hablan el libro en la página 250. Hoy vamos a leer un artículo muy interesante que se llama Facebook, el monstruo de dos cabezas. Así que por favor, empecemos a leer. Y entonces los chicos, ok, vamos a empezar a leer. Y resulta que en ese librito hay unas palabras azules. Y supuestamente nosotros tenemos que enfocarnos, concentrarnos en esas palabras azules porque son palabras que no son muy comúnmente utilizadas y que son palabras nivel AP que los estudiantes deberían aprender para poder expresar el tema de las redes sociales de una manera más académica y más elaborada. Entonces nosotros tenemos dos opciones. La primera opción, leemos, respondemos preguntas, discutimos, les ponemos un proyectico en el cual ellos tengan que presentar acerca de su red social favorita y por qué. Hacemos un skit, lo que sea. Pero es increíble ver cómo, si nosotros a propósito tomamos
digan ustedes 6 a 10 palabras de esas palabritas azules y empezamos a contar una historia en donde utilicemos esas palabritas en un contexto más interesante que posiblemente no tiene nada que ver con lo que está diciendo el artículo, pero que tiene que ver con los intereses de los estudiantes, ahí es cuando ellos las recuerdan, es decir, cuando ellos las adquieren. Y me lo han dicho, señor, podemos hacer esta lectura como hicimos la anterior con una historia. Es que es más fácil recordar las palabras así de esa forma que a través del Quizlet, Gymkit, sí, a través de esas plataformas que solamente están buscando es la memorización. Así que por eso las historias en la clase de lengua extranjera. Las historias pueden conectarnos con nuevas ideas y con nuevas personas. Cuando yo les hablo y les doy a mis estudiantes una historia basada en el concepto, en la idea de la inmigración, yo aprovecho para meter allí diferentes cosas. Uno, diferentes experiencias personales, porque soy un inmigrante. Dos, diferentes experiencias de mis amigos que son inmigrantes. Tres, diferentes experiencias de personas que de pronto no entienden muy bien lo de la inmigración. Es decir, las historias me ayudan a amplificar de manera exponencial lo que realmente quiero que los estudiantes tomen de ese tema. No solamente lo que dice el artículo que está impreso ahí en ese libro de texto. Muy bien. Las historias, amigos. Oh, no, me sacó. Ok, ¿están viendo? ¿Qué están viendo? Lo siento. Estamos viendo la presentación todavía donde dice ¿por qué historias? Ay, bueno, ya, aquí estoy. Uf, Teams. Ok, Teams. muy bien, sí. Ahora, cuando las historias reflejan nuestras propias experiencias y antecedentes, pueden hacernos sentir reconocidos y escuchados. Tengo a un estudiante de herencia en mi clase de AP y su familia vino a los Estados Unidos de una manera muy particular y creo que el contar la historia le hizo sentirse más cómodo para compartir un poquito de su experiencia personal, que de otra forma no la hubiese compartido. ¿Ok? Entonces, ojo, por eso las historias, muy bien, nos motivan, nos empoderan. Ahora, el input comprensible y la gramática, todo esto está conectado. El doctor Krashen, recuerden, hace una distinción entre lo que es aprender y lo que es adquirir. Aprendemos, es un conocimiento consciente del lenguaje y las reglas gramaticales, mientras que la adquisición es un proceso subconsciente y automático. Entonces, más o menos como lo que seguimos cuando aprendemos nuestra primera lengua. Entonces, a través del input comprensible y a través de las historias, es decir, vamos a contar historias a través de no la metodología, pero de la filosofía del input comprensible, entonces podemos empezar también a trabajar la gramática desde allí. Muy bien. Tengo aquí actividades tradicionales con historias. Entonces, estas son actividades que por lo general hacemos. Primero, ficha de lectura. Ejercicios sencillos como escribir una frase, I like the story o I don't like the story, ¿ok? Hacer una descripción de su personaje favorito de la historia y dibujarlo. Estas son actividades tradicionales que se han hecho con historias desde hace 3 siglos, ¿ok? Pero que todavía se siguen haciendo en muchas clases. Otra, diccionario de vocabulario. Para presentar el vocabulario a nuestros alumnos es importante hacerlo en series léxicas para facilitar la memorización. Cabe anotar que esto lo he sacado de un documento que nos está diciendo cómo es que deberíamos trabajar las historias. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo. Lo que digo es que esta es la forma tradicional como lo hemos venido haciendo, pero tenemos que cambiar eso. Actuar la historia. Entonces, interpretarla, fijarnos en las estructuras gramaticales, practicar la pronunciación, el acento, el ritmo. Bueno, esas 3 actividades con historias son tan comunes que realmente no apuntan
a la adquisición, apuntan más a una, entre comillas, práctica a través de las historias y realmente no motiva mucho, motiva mucho. Una manera diferente de aproximarse a la gramática a partir de las historias es lo que nosotros queremos ver y por lo cual estamos aquí hoy. Pero antes que nada es importante convertirnos en contadores de historias. Y voy a presentarles a mi querida amiga Carolina Rueda. Carolina Rueda fue mi compañera en la universidad en Bogotá, Colombia, y con el tiempo se ha convertido en la cuentera más destacada de mi país. Entonces le dicen una cuentera porque ella cuenta historias, ella cuenta cuentos. Así que no se trata de que nosotros seamos exactamente como Carolina, pero quiero ponerles este pequeño video para que ustedes, como buenos entendedores del español, vean cómo se involucran a través de una historia. Entonces, espero que Teams me dé la bendición del audio para que puedan escucharlo. Berta, por favor, me dice si pueden escucharlo o no, ¿vale? Entonces, voy a Dale, te poner aviso. play. Seguramente habrá publicidad al comienzo, lo siento. Oh, no hay. No hay audio, desgraciadamente. Ay, no puede ser. Ok. No puede ser. Ok, no A hay ver, audio. Bueno, puedo preguntar, puedo preguntar. ok, está bien. Mr. Wallace, if you're still there, is there a way in which we can enable audio with Teams for the video? A lo mejor ya no está por aquí. A lo mejor Es, ya no está. Bueno, ajá. está bien. Creo que pues hará un poquito más corta la presentación, pero qué lástima. Qué lástima que no podamos ver esto porque es parte. Igual Dime. a lo mejor si quieres intentar, Diego, deja de compartir y luego vuelve a compartir y fíjate si hay alguna función que diga enable audio, a lo mejor, porque en Zoom, cuando tú haces o sea, que compartes Sí, tu pantalla te sí. da la opción, pero no sé si en Teams te dé la opción. Ok, Puedes entonces, dejar de compartir y volver a compartir. muy bien. A ver, entonces, un segundito. O si le haces clic ahí donde dice share. Share, ok. Ok. También dice Carla que nos puedes enviar el link y nosotros lo vemos. Sí, eso es buena idea. Ok. Mm, Reactivar, mostrar configuración, teclado numérico. No sabes que no. Mira, Ángela lo ha compartido por el chat. Bien Sí, rápida, Ángela. sí será el mismo video. Yo creo que sí, se ve como el mismo video. ¿Cuántos minutos quieres que veamos? ¿Y cómo lo vemos? ¿Lo vas a poner tú? Oh, bueno, déjame ver si yo lo puedo poner. Déjame Sí, intentar eso y déjame ver vale. si a mí me funciona el audio. Esa es Ok. otra. Espérame, déjame ir aquí. Mira, share. El video es solamente 4 minutos. Vale. Oh, ok, mira. Bueno, yo lo puedo poner, no hay ningún problema. Dale. Espérame. Se llama El pájaro de la libertad, ¿verdad? Correcto. Ok. Permíteme un segundo que estoy aquí. Ok. Ok, ya lo voy a compartir. Gracias por la paciencia a todos. Gracias a ti. Si pueden ver la pantalla, solo déjenme saber. No, te vemos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Yo les voy a ¿Se escucha? contar un cuento no muy largo
que es un cuento de la tradición oral y se llama El pájaro de la libertad. Este era un mercader que fue a China y en China compró un pájaro de la libertad. Al volver a su casa, instaló al pájaro en una habitación dentro de una jaula. Y ahora, antes de irse a dormir, no se despedía por último de su esposa, sino del pájaro. En la mañana, cuando se despertaba, no saludaba primero a su esposa, sino al pájaro. Cuando pensaba en comprar un regalo, no pensaba en un regalo para su esposa, sino para el pájaro. Un día se dio la oportunidad de que el mercader volviera a China y antes de partir fue a la habitación en donde tenía al pájaro y le dijo: pájaro, ¿qué quieres que te traiga de regalo? Y el pájaro le dijo: mi libertad, tráeme mi libertad. Y el mercader le dijo: pide lo que quieras, pájaro, excepto eso, porque tu libertad sería mi desgracia. Entonces el pájaro le dijo: ve al bosque donde fui capturado y avisa a mis hermanos que estoy en cautiverio. Así el mercader viajó a China y compró y vendió. Y vendió y compró y compró y vendió. Y antes de regresar a casa, fue al bosque donde habían capturado al pájaro. Y en la entrada del bosque gritó: su hermano está en cautiverio. No había terminado de decirlo cuando un aguacero, una lluvia, un diluvio de pájaros de la libertad cayeron muertos a sus pies. El mercader regresó a casa y el primer día no fue a saludar al pájaro, ni el segundo, ni el tercero, pero al cuarto día fue hasta la habitación y el pájaro lo saludó. ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, pájaro, pero traigo malas noticias para ti. Y el pájaro le dijo: cuenta, cuenta. Lo que son malas noticias para ti, tal vez no lo sean para mí. Y el mercader contó: fui al bosque, grité que estabas en cautiverio y en cuanto terminé, un aguacero, una lluvia, un diluvio de pájaros de la libertad cayeron muertos a mis pies. El pájaro, al escuchar esto, dio 2 vueltas en el techo de la jaula y cayó. El mercader dijo: he traído mi desgracia. Abrió la jaula, sacó el cuerpo inerte del pájaro, lo puso en una mesa y fue a buscar un poco de agua para animarlo. Pero cuando regresó, el pájaro no estaba en la mesa, sino volando por la habitación. ¿Viste, mercader? Lo que eran malas noticias para ti, no lo eran para mí. Mis hermanos me han dado un mensaje. La libertad no se pide, la libertad se toma. Adiós. Y salió huyendo por la ventana. Ok, muy bien. Entonces, como pueden ver, a través de una historia, ella nos atrapó. ¿Sí? Claro, nosotros pudimos entender la historia por nuestro nivel de español y no estoy diciendo que tengamos que traer estas a nuestras clases, pero de hecho la invitan mucho aquí en los Estados Unidos, especialmente a la Universidad de Denison, invita mucho a Carolina para que cuente historias a los estudiantes de español. Así que nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos atrapar a nuestros estudiantes en las historias. Y cuando los atrapamos en las historias, ellos están adquiriendo no solamente vocabulario, pero también están adquiriendo la gramática. Ok, continuamos. Muy bien. Entonces, ese era un ejemplo que quería mostrarles. ¿Qué tipo de historias contamos en clase?
Muy bien. Contamos historias según el nivel que estemos enseñando. Contamos historias según los intereses de nuestros estudiantes. Y contamos historias también según aquellas cosas por las cuales los estudiantes tengan curiosidad. Y ellos siempre son muy curiosos de los profesores. Si nosotros podemos establecer esa buena comunicación con nuestros estudiantes, ellos de vez en cuando te van a hacer preguntas por las cuales sienten curiosidad. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho, señor, ¿en su casa hablan inglés o solo en español? Y entonces, pues yo les cuento cómo es la cuestión, ¿sí? Muy bien, entonces las primeras historias. Las primeras historias que contaremos en nuestras clases, empezando por un nivel bastante inicial, son historias que nos ayudan a construir el mundo. A través de las palabras, a través de las historias, vamos construyendo el mundo en la segunda lengua para nuestros estudiantes, siempre y cuando sea una narración. Entonces, por ejemplo, digamos que los estudiantes necesitan aprender el vocabulario de las nacionalidades. Entonces, el francés, el estadounidense, el japonés y el peruano. Nosotros tenemos diferentes opciones aquí. Podemos simplemente decirle a los estudiantes que tienen que memorizarse estas nacionalidades y después hacemos un matching de nacionalidades con los países y nos sentimos súper bien porque creemos que están aprendiendo, ¿no? O nosotros podemos empezar a contar historias muy sencillas, ¿sí? Entonces, podemos contar una historia y lo voy a poner aquí por escrito como muy simple. Carlos es francés. En Francia, Carlos visita la Torre Eiffel. Espero que lo escriba bien. Eiffel en París. Muy bien. Entonces, Carlos es francés. En Francia, él visita la Torre Eiffel y aquí tengo la foto de la Torre Eiffel. Estoy utilizando la imagen de algo muy conocido con lo cual los estudiantes puedan relacionar el país. Estoy hablando de una ciudad muy conocida como es la ciudad de París y que ellos relacionen con Francia. ¿Ven? Entonces, no solamente estoy diciendo que Carlos es francés y estoy hablando de su nacionalidad, sino que también estoy hablando de cómo se dice ese país en español y estoy dándole un contexto muy sencillo, pero también estoy involucrando otras cosas como Torre Eiffel y el nombre de la ciudad en español, que es París, porque en inglés lo dicen un poquito diferente. Entonces podemos seguir con esto, ¿sí? Cuando Carlos, bueno, no voy a escribir aquí, cuando Carlos visita la Torre Eiffel, él compra helados. Compra muchos helados. Compra helados de chocolate, compra helados de fresa, compra helados de su familia, de vainilla para su familia. Carlos tiene una familia pequeña. Tiene una hija y tiene un hijo. Y todos van a visitar, todos son franceses, todos nacieron en Francia. Y a ellos les encanta ir a visitar la Torre Eiffel. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo con otras nacionalidades como Japón. Y entonces en Japón hablamos del monte Fuji y de otra nacionalidad como los Estados Unidos y los estadounidenses tan orgullosos de la Estatua de la Libertad y los peruanos con la ciudad sagrada de Machu Picchu. Pero ¿qué pasa? No solamente estamos nosotros aprendiendo las nacionalidades, sino que estamos aprendiendo vocabulario clave. Torre, monte, ciudad sagrada, estatua, sin necesidad de tener que esperar
a la unidad de viajes en español 3 para aprendernos estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Debajo de eso está el vocabulario, la gramática, ¿sí? Porque cuando nosotros lo escribimos, Carlos es francés, ¿sí? Ah, José es peruano. José está en la ciudad sagrada de Machu Picchu y Carlos está con su familia en la Torre Eiffel. Entonces, podemos trabajar, ser y estar de una manera contextualizada a través de la historia. Entonces, mi sugerencia, profes, y es lo que generalmente hago yo, es que cuando tengo el programa me está diciendo vas a trabajar este vocabulario, vas a trabajar esta gramática en la próxima clase, piensa en una pequeña historia, ¿sí? No tiene que ser el Premio Nobel de Literatura año 2023. Una pequeña historia en donde empieces a integrar todas estas cosas y llegas a la clase y empiezas a contarle la historia a los estudiantes con la ayuda de la pizarra. No tienes que ser un excelente dibujante para hacer personas como Stick People, ¿sí? O utilizas imágenes como estoy utilizando yo aquí, la imagen de la Torre Eiffel. Y eso conecta a los estudiantes, ¿ok? Entonces, estos son como unos primeros pasos. Muy bien. Continuamos. Por ejemplo, cláusulas relativas, ¿sí? En lugar de ponernos a explicar qué es una cláusula relativa, vamos a poner esta historia a nuestro servicio para trabajar con cláusulas relativas. Es el país que tiene la Estatua de la Libertad. Entonces, ok. Es el país que tiene el monte Fuji. Y es donde está Machu Picchu. Y entonces entablamos una conversación con el estudiante. Entonces, clase, ¿cuál es el país que tiene la Estatua de la Libertad? Oh, bien, los Estados Unidos es el país que tiene las estatuas de la libertad. Entonces, conceptos como este de cláusulas relativas y más adelante podemos mostrarle a los estudiantes en qué consiste una cláusula relativa, pero lo importante es que ellos ya se han familiarizado y pueden reconocerlas. Ahora, hablamos de historias fantasiosas. Una de esas actividades que es muy común o fue muy común durante mucho tiempo y todavía algunos profes la utilizan es la historia de One Word Image, en donde a través de la selección de un objeto vamos a inventar una historia sobre ese objeto. Al comienzo de la presentación les hablé acerca del zapato triste. Entonces, la idea es que seleccionamos un objeto. ¿De qué objeto vamos a hablar hoy, clase? Y ellos dicen, el bolígrafo, la pizarra, el proyector, el zapato. Entonces, yo escojo el zapato. Y vamos haciendo preguntas. ¿Es un zapato feliz o un zapato triste? Y los chicos dicen, bueno, la mayoría dijo triste, entonces voy escribiendo la historia. Es un zapato triste. La otra cuestión que tiene esto, One Word Image, es que se va creando un personaje que se va dibujando y al final de la historia tenemos el dibujo de ese personaje. Esto es muy interesante siempre y cuando no abusemos de esto. No podemos hacer esto en todas las clases porque los estudiantes son demasiado creativos y van a comenzar a sabotear un poquito la actividad después de un tiempo. Pero sí es una estrategia muy interesante y relevante para empezar a trabajar con historias, ¿ok? Pero ojo, estas son historias fantasiosas, no estoy trayendo aspectos de mi vida real. Y en las historias ficticias, son historias en las que puedo tomar parte de la realidad y parte de no realidad. Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba de las historias basadas en los artículos de AP, del libro Temas. Entonces, yo puedo tomar ese vocabulario y esas estructuras gramaticales para trabajar el tema, pero desde una historia ficticia o de pronto también una historia que tenga componentes reales. ¿Ok? Entonces hay diferentes tipos de historia y
entre más nosotros trabajemos con diferentes tipos de historia, mejores resultados vamos a tener en la clase. No se trata de que siempre vamos a hacer exactamente lo mismo, porque ahí es donde se nos van a cansar los estudiantes. Eso sí, las historias reales generan una conexión inmediata con los estudiantes. Muy bien. Entonces, historias fantasiosas, one word image, utilizamos mucho ser y estar. Es un zapato triste, está en la playa, pero está solo, no tiene amigos, es buena gente, todas estas cosas, ¿sí? Este tipo de historias es muy bueno para esa gramática sencilla. Las historias deben durar de 1 a 5 minutos, ¿sí? Ojo, porque a veces creemos que tenemos que llevar la historia durante 30 minutos. Se nos desconectan. Está bien, 1 minuto de pronto es un poquito exagerado, pero 5 minutos, 7 minutos es el tiempo perfecto para contar historias a los estudiantes. Cuanto más exageradas y extrañas sean, es probable que los estudiantes se conecten más y recuerden esos puntos de enseñanza que están tratando de ilustrar las historias. Muy bien. Hablando de historias ficticias, palabras y estructuras de orden temporal. Entonces, las historias también nos permiten trabajar los tiempos pasados, ¿sí? Es muy común escuchar historias que trabajan muchísimo el imperfecto, ¿sí? Y obviamente el pretérito también. Pero la clave es en esas 3 palabras que tengo aquí. Primero, luego y finalmente. Cuando nosotros hablamos de primero, vamos a hablar de un tiempo pasado. Luego, ¿qué sucedió? Y finalmente, ¿qué sucedió? Entonces, es importante introducir las historias y la gramática con un vocabulario que ellos puedan reconocer. Cuando hablamos de hoy, ayer o mañana. Ahí estamos hablando de gramática también, porque estamos hablando del presente, del pasado y del futuro. Entonces, miremos esta interesante foto. Carlitos está en la cárcel. Muy bien. Ayer. Entonces podemos decir que Carlitos estuvo en la cárcel ayer. ¿Y por qué Carlitos está en la cárcel? Digamos que los estudiantes no han trabajado todavía el pretérito simple, pasado simple. ¿Por qué está en la cárcel? Chicos, ¿por qué Carlitos está en la cárcel? Bueno, Carlitos no hizo la tarea, bueno, no hace la tarea de español. Muy bien. Es posible que Carlitos esté en la clase porque no hizo la tarea de español. Todo lo que los estudiantes me están dando para tratar de construir la historia, lo voy a poner en el pasado, sin necesidad de haber hablado antes sobre el pasado, sino que ellos vean y hagan la conexión que como que estoy refiriéndome a ayer, a lo que sucedió ayer. Entonces esas palabras se ven diferentes y en lugar de hace, entonces pongo hizo. Entonces el estudiante ve eso, lo estás escribiendo y empiezan a poner una y una juntos. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo fue Carlitos a la clase, a la cárcel? Entonces, Carlitos fue ayer a la cárcel. ¿Por qué fue Carlitos a la cárcel? Y puedes preguntarle a los estudiantes tantas veces quieras, puedes ejemplificarlo, escribirlo, que lo vean y después decides con cuál de esas historias es que tú vas a trabajar. Y después podemos entonces hacer ejercicios. Carlitos fue a la cárcel. Sí, bueno, ¿qué palabra podríamos ahí para completar esta oración? Después de contar una historia, esos conectores, esas palabras como porque. ¿A dónde fue Carlitos ayer? Fue a la cárcel, fue a la escuela, fue a su casa. Una vez contada una historia, es muy importante que nos concentremos en las preguntas utilizando esa gramática específica que nosotros queremos que quede aquí en la mente del estudiante. Y no solamente es leer la historia y entenderla. Las preguntas y ese intercambio que vamos a hacer con los estudiantes es donde se solidifica
esa adquisición. Entonces, este tipo de preguntas, chicos, ¿Carlitos fue a la cárcel, fue a la escuela o fue a su casa? Ah, bueno, entonces Carlitos fue a la cárcel. Eso me da pie para preguntarles ahora. Y chicos, ¿por qué Carlitos fue a la cárcel? Ah, bueno, entonces yo ya he apuntado por ahí porque no hizo la tarea. Entonces es fácil que ellos le lean. Ah, porque no hizo la tarea. A veces creemos que se trata de no mostrarle a los estudiantes o no dejarlos ver las respuestas porque queremos que nos las den de memoria, ¿verdad? Y que eso es lo que está demostrándonos que están aprendiendo. No, no se trata de eso. Se trata de permitirles el uso de la lengua. Y si ellos tienen que mirar y ver en la pizarra lo que acabas de escribir para poder dar la respuesta, está bien. ¿Cuántos de nosotros no tenemos gran cantidad de palabras y de conjugaciones en las paredes de nuestra clase para ayudar a los estudiantes? Muy bien, Carlitos en la clase. Ahora, para estructuras un poco más complicadas, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí digo, si Carlitos no hubiese, por ejemplo, si Carlitos no hubiese hecho la tarea, no habría estado en la cárcel. Un ejemplo random como para hablar del pluscuamperfecto, ¿sí? Y entonces yo les presento este tipo de oración así, incompleta a los estudiantes. Yo lo que quiero es que ellos la entiendan, no que entiendan la gramática. Entonces después la completo. Y es muy interesante que muchas veces, sin haber estudiado la gramática, el estudiante puede reconocer qué es lo que está diciendo la oración. En este caso, solamente por el sí, que es el if. Entonces, inmediatamente eso se traslada a la lengua, en este caso el inglés de los estudiantes, y ellos pueden entender qué es lo que está diciendo esa oración. Es decir, podemos trabajar diferentes tipos de estructuras. Ahora, si queremos hablar de comparativos, que es otro tema gramatical, entonces aquí tenemos a estos dos galanes, el rey Juan Carlos o ex rey Juan Carlos de España y el príncipe Charles. Entonces, con esta fotico vamos también a hablar de que ellos van a competir en tres cosas. Van a tener competencias y vamos nosotros a pensar quién ganó cada una de esas competencias, de acuerdo de pronto con lo que ven en la foto, de pronto de lo que sepan de cada uno de estos personajes. La primera competencia fue una competencia de levantamiento de pesas. ¿Quién ganó, clase? ¿Quién ganó la competencia de levantamiento de pesas? Entonces ellos miran la foto, sí, parece que Juan Carlos está como más en forma. Juan Carlos. Ok, Carlos ganó. Muy bien. ¿Quién ganó la competencia de tomar una prueba muy difícil de matemáticas? Ok, miremos. Ok, Charles ganó. Ok, Charles ganó la competencia de la prueba de matemáticas. Ok, muy bien. Y la otra competencia, ¿quién tiene más dinero entre estos dos? Bueno, y los estudiantes responden. Son tres preguntas. La foto puede ser una foto de cualquier dos personajes. No importa si los conocen o no los conocen. Son excusa para hacer un intercambio lingüístico con los estudiantes. Entonces ya decidimos quién ganó qué. Entonces, de acuerdo con estas decisiones, les pregunto, ¿qué adjetivos podemos usar para describir? Por ejemplo, ustedes dijeron que Juan Carlos ganó la competencia de levantamiento de pesas. ¿Qué adjetivo podemos nosotros usar para describir lo que le permite a Carlos ganar la competición de levantamiento de pesas? Fuerte. Ah, muy bien. Entonces, Juan Carlos es fuerte. Y también nosotros podemos decir que Juan Carlos es más fuerte que Charles. Entonces miren cómo estamos integrando todo. Ahí está el poder de las historias y estamos de un momento a otro hablando acerca de comparativos, utilizando comparativos sin necesidad de, ok chicos, hoy vamos a hablar sobre los comparativos en español y tú puedes usar más que, menos que, bla, 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 bla.
no, sino a través de esta historia que los va llevando de la mano, ¿ok? Estamos usando esos comparativos para hacer, esos adjetivos para hacer comparaciones. Muy bien, cuando hablamos del pasado simple y el pasado perfecto, aquí tenemos a Carlos, estoy obsesionado con el nombre de Carlos, tal vez porque mi hermano se llama Carlos, y Lucía. Entonces, ¿qué pasa? A estos dos personajes les encanta viajar. Ah, chicos, Carlos, en el 2019, Carlos viajó a España. Y como le gusta viajar tanto, en el 2020, Carlos visitó Alemania. Pero quería viajar más. Entonces, en el 2021, Carlos fue a Colombia. Cada uno de estos estoy utilizando un verbo diferente, ¿sí? Visitó, fue, no me acuerdo cuál fue el otro que utilicé, pero bueno, lo tengo ahí en mi lección. Pero a Lucía también le encanta viajar, ¿sí? Pero no tenemos una referencia de tiempo con Lucía. Y yo les digo, chicos, Lucía también ha viajado a España. Lucía ha viajado a Alemania y Lucía ha viajado a Colombia, pero no estoy haciendo una referencia específica de tiempo porque estoy contrastando el uso del presente simple con el uso del pretérito simple con el pretérito perfecto, ¿ok? A través de una historia y con una línea de tiempo. Entonces, todas estas son las cosas que se van quedando en la mente de los estudiantes, más allá que utilizamos el pretérito cada vez que nos referimos a una acción en el pasado que tuvo un comienzo y un final concretos. Sí, claro, así es que nosotros vamos a recordar todas estas cosas. Y ya para terminar, amigos, mi sugerencia es combinarlo todo. A María le gusta la tecnología. Todos los días después de la escuela, María va a su casa y juega videojuegos por 2 horas. En el pasado, a María no le gustaba la tecnología. En la escuela elemental, a María le encantaba jugar en el parque. No tenía videojuegos. Solamente iba al parque con su mamá y sus amigas y jugaban durante horas su juego favorito. Pero ahora a María le encanta la tecnología y todos los días después de la escuela va a su casa y juega videojuegos. Sin embargo, en el futuro, creo que María ya estará cansada de jugar videojuegos y seguramente se preocupará por otras cosas, trabajará y ganará dinero y mantendrá a su familia y comprará juguetes para sus hijos. De una vez, integremos todo. Metamos comparaciones con relativos, metamos adjetivos con conjugaciones en una misma historia desde el comienzo. No esperemos hasta que el currículum nos diga, es hora de trabajar con el pluscuamperfecto. El secreto está en combinarlo todo, amigos. Esas son las historias. Muy bien, ese es el valor de las historias en una clase de segunda lengua y esa es la manera como la gramática se convierte en parte de las historias. Así que quiero agradecer muchísimo, Berta, por la invitación para presentar hoy y a todos ustedes, estas son mis coordenadas en donde pueden buscarme por si tienen alguna pregunta. Y hablando de preguntas, querida Berta, pues puedo abrirlo para preguntas. Claro que sí. Gracias, Diego. Gracias, Diego, por estar con nosotros en este sábado y gracias a todos los profes que se han conectado. Y sí, creo que Nancy, si nos dejas saber, vi una pregunta de Nancy, si ya más o menos tienes una idea en la pregunta que hiciste o si quieres hacer la pregunta, puedes hacer la pregunta. Pero no sé si Nancy todavía esté conectada. Creo que sí. O si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de escribirla en el chat o pueden activar el micrófono también. Hay unas personas que están escribiendo en este momento en el chat, Diego, así que ahorita te dejo saber. No puedo ver el chat, así que porfa me dices. Sí, bueno, no,
Y te digo, no sé si Nancy todavía esté aquí, déjame ver. Sí, me parece que todavía está presente. A ver, Ok. ya te digo. Ella había hecho una pregunta, pero igual y ya quedó aclarada, por eso le estaba preguntando a ella. Dijo que cómo se haría en el nivel 1, pero me parece que ya explicaste esa parte después de que ella hizo esa pregunta de, o sea, se adapta el vocabulario al nivel 1. Si tienes algún otro tip que darle para enfocarse más en el nivel 1. Que no pensemos tanto en términos de niveles, porque es que eso es lo que nos tiene a nosotros con tantos problemas. Sí, Eh, lo importante es hacerlo comprensible. Y una vez lo hagamos comprensible, los estudiantes empiezan a adquirirlo. Y tú lo sabes porque tú trabajas también esto. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca de la familia, y está bien, digamos que tienes que enfocarte en ser y estar, pues simplemente hablas, tengo un padre y mi madre. Mi padre está trabajando en la NASA, porque mi padre es muy inteligente. Es igual para la mamá, para los hermanos. Tú puedes hablar de 4 integrantes de la familia por mucho tiempo frente a la clase para estarlos exponiéndolos a un input comprensible y a estar utilizando esa gramática objetivo que quieres utilizar. Ok, muchas gracias. Parece que Gustavo tiene una pregunta, ¿me parece? Sí, Gustavo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas? Hola, Aquí saludos Gustavo. aquí desde, ¿qué tal, Diego? Mucho gusto. Mucho Aquí gusto. desde el Broward College de Florida. Yo enseño a nivel de college. ¿Y cuál sería tu recomendación como para poder hacer el input dentro de la clase? Porque yo siempre trato de combinar el español con el inglés, pero muchas veces cuando solamente hablo en español, están en el aire, en la luna. Bueno, sería muy interesante saber cómo estás utilizando el español que usas en tus clases para saber si el estudiante está entendiendo. La desconexión sucede cuando el estudiante deja de entender lo que estás diciendo. Ahí sucede la desconexión. El Correcto. estudiante permanece conectado cuando sabe lo que estás diciendo. Entonces, para ello hay diferentes estrategias, sea uso de cognados, sea gestos, también el tema que sea CPR. relevante para los estudiantes. Entonces, a nivel de Community College, yo creo que tienes que pensar en cuáles son esos temas que son relevantes para ellos, qué cognados voy a utilizar y cómo lo voy a contar sabiendo que lo que yo estoy diciendo me lo están entendiendo. Cuando tú, por ejemplo, en la vida real hablas con un amigo o con una amiga y les estás contando una historia, tú sabes exactamente si esa persona te está entendiendo o no por la cara que pone. Es Correcto. exactamente lo que pasa en la clase. Entonces, hacerlo tan comprensible como nosotros podamos, sin importar el nivel. Yo lo hago comprensible en mis clases de AP, porque después puedo dar el salto a cuestiones un poquito más elaboradas. Pero lo primero que tengo que hacer es tomar su atención y que se me conecten. Ya después, entonces, empiezo a trabajar otras cosas. Claro. Excelente. Muchísimas gracias. Claro, Gustavo. Nadia también tiene una pregunta, me parece. Sí, muchas gracias. Aquí estoy desde Berlín, son las 9 de Hola. la noche. Ay, lo siento. Y no, está muy bien, estaba esperando todo el día porque entre la semana me queda muy difícil por los horarios a veces y estoy Claro. muy agradecida por eso. No, que estaba un poco preocupada en las últimas semanas, estuve un poco preocupada porque hace algunos meses empecé a usar pequeñas historias personales para tratar de conectar con los alumnos porque llegué hace 8 meses a una nueva escuela. Tengo octavos, novenos, décimos, y el libro, los manuales de gramática que tienen son aburridísimos. Ellos no saben por dónde cogerlos y yo no sé por dónde empezar. Tengo que usarlos porque los papás quieren que los usen porque los compraron y la escuela me lo pide. Claro. Pero he estado como tratando de hacer eso, un poquito, como ponerme yo siempre como modelo con las pequeñísimas historias y entonces luego ya dejaré el libro aburrido para la casa, algún textito, algún ejercicio, me brinco un montón de partes del libro porque con el libro no se llega a nada, pero tenía miedo de no estarlo haciendo bien y ahora con su presentación
me tranquilizó muchísimo y ¿Sabes me cuál dio es otra muchas ideas de cómo estrategia? hacerlo. Otra estrategia para usar el libro, porque sí, a veces tenemos que usar el libro porque han pagado dinero Ujú, por eso, es, ujú, di tú, si hay una pequeña conversación o si hay una pequeña historia, una lectura, que los estudiantes la lean y miren si para ellos eso es real en su vida, si lo que está diciendo la lectura tiene que ver con su vida o no, y que ujú, expliquen por qué sí o por qué no. Entonces, eso les quita un poquito el estrés, porque no se trata de entender la lectura por entenderla, sino conectarlos a ellos con lo que les está presentando el libro. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo mucho el libro de esta forma. Entonces, chicos, lo que está diciendo esta lectura acerca de que en Colombia a las personas les gusta comer huevos de iguana, ¿esto cómo se conecta con tu vida? ¿Tú también comes huevos de iguana? ¿Cada cuánto? ¿Y por qué los comes o por qué no? Entonces ahí ya empiezas a encontrar su voz y van a decir, ujú. qué asco, no me gusta esto y lo otro. Es más, yo podría decirles que me dieran su feedback en inglés también, porque lo que me interesa es que ellos entiendan lo que están leyendo ahí. Así que no Ujú. necesariamente tiene que ser el feedback en español, pero es una Ah, manera muy de bien. conectarnos también. Sí, yo lo que les he dicho es, a mí no me importa el texto, palabra por palabra, me interesa que comprendan el contexto, es siempre lo que les digo. Pero lo El de contexto es aclarar todo. en alemán, claro, muchísimas gracias. Claro que sí, a ti, gracias por conectarte desde tan lejos. Una pregunta más de señora Church y después una pregunta en el chat. Pero señora Church puede activar el micrófono. Gracias. ¿Está activo? ¿Lo pueden escuchar? Sí. Sí, te escuchamos. Hola Diego, una pregunta brevemente. Yo te sigo, yo soy tu fan y me encanta cómo tú eres muy activo con tus alumnos, tú creas comunidad con tus alumnos y en un tiempo récord tengo que hacer lo mismo y ayudar a mis alumnos a que pasen el examen de AP. Yo no sigo el college, yo no sigo todos los manuales, yo soy una anti profesora del college, pero necesito ayudarlo. ¿Me podrías, por favor, dar un consejo más de lo que has dado sobre cómo crear en un tiempo récord esa inspiración con el idioma, que se motiven? Porque por lo general comienzan a hablar en español y terminan hablándome en inglés. Y entonces constantemente. Entonces yo pienso, ok, ¿qué haría Diego en esta situación? Déjame, y le repito como tú le repites en español, y trato lo más posible de mantenerlo con la atención, pero es difícil. Sobre todo en la clase de AP, es Correcto. importante que los estudiantes sepan que nuestro objetivo no es solamente el examen, el objetivo último, porque cuando lo ponemos en esos términos, ya saben que están ahí para ser entrenados para un formato específico. Entonces, el primer semestre de español AP lo dedico a interacciones significativas y comunicativas con mis estudiantes sin ni siquiera hablar del formato del examen de AP. Ellos saben que están en la clase de AP, yo sé que estamos en la clase de AP. Cuando llega enero, entonces empiezo a hablarles, ok, chicos, en el examen de AP hay una cosa que se llama tal cosa, y esto me funciona así o así. Pero si tú no has tenido estos estudiantes, di tú en español 4 o en español 3, no los conoces, llegaron primero a tu clase de AP, lo que tienes es que bajar ese filtro afectivo, tienes que bajar ese estrés con que llega el estudiante de saber que es una clase avanzada y simplemente darles la oportunidad de que conecten contigo como puedan, porque tú sabes que en una clase de AP no todos tienen el mismo nivel. Unos podrán comunicarse de una forma y decirte ciertas cosas y otros de otra manera. Entonces, que tú le des validez a esas conversaciones. Cuando los chicos generalmente empiezan a hablar inglés es porque sienten que lo que están compartiendo como que no interesa mucho o que el profesor está estresado porque no lo están expresando de otra forma. Entonces, establecer esa comunicación así sea muy sencilla, no importa si es la clase de AP, pero al comienzo de la clase, unas conversaciones muy sencillas y poco a poco irlos llevando de la mano, es lo que les ayuda a volver a tener esa confianza para después ya meterse en cuestiones un poquito más densas. Um, Así que eso, ¿no? Es decir,
como dije anteriormente, todo está en la conexión que nosotros hagamos con los estudiantes, está en nuestras expresiones faciales. Cuando nosotros vemos que el estudiante está cometiendo errores y entonces los miramos así, ellos están interpretando todo eso. Pero si están cometiendo errores, están hablando y yo los estoy siguiendo, oh sí, no, me parece interesante, es una cosa muy interesante ese tema y decir algo más y dejar tiempo para conectarse de la manera como ellos te están sugiriendo que nos conectemos, no imponer como nosotros creamos que es que tenemos que conectar con ellos porque es la clase de AP. Entonces, yo soy igual a ti. Yo tampoco sigo ni AP Classroom, ni tampoco sigo todas las cosas que me dicen que tengo que seguir porque de alguna forma eso se ha demostrado una y otra vez que solamente los estudiantes que tienen una habilidad muy especial por la lengua se van a conectar y van a tomar buen provecho de esas cosas. Con los estudiantes regulares, que es el 70% de los que tenemos que conectar desde su nivel y ponernos a su nivel y a partir de ahí empezar a subirlo. Muchísimas gracias. Sí, con gusto. Hay una pregunta más, Diego, para respetar tu tiempo porque ya nos excedimos de tiempo, pero Gracias. una última pregunta que está en el chat. Sí. Dice que quedan 5 minutos. Esto está temporalizado. No te escuchamos, Berta. Berta. Nos perdimos a Berta. Bueno, pues no la culpo, está en México. Se fue. Si, aquí está, aquí está. No Okay. es que estoy en México y la señal no es como que lo mejor, ¿verdad? Pero no sé si escucharon la pregunta, decía, a veces los estudiantes parecen aburridos cuando uno les pregunta, ¿qué harías? ¿Lo paras o sigues preguntando acerca de la historia? Oh, ok. Eso parecen aburridos. ¿Qué pasa? Es que depende de cómo nosotros estemos manejando esa situación de las preguntas. Si lo estamos haciendo solamente por la técnica del circling, se van a aburrir porque ellos ya saben qué viene. Pero si tú les estás mostrando que estás haciendo la pregunta que realmente quieres saber cuál es la respuesta y le metes un poquito más que se relacione con el tema, y no que sea tan prescriptivo, ahí es cuando el estudiante no se aburre porque se da cuenta de que a ti sí te interesa la respuesta y que no solamente le estás preguntando para que él, entre comillas, practique el idioma. Sí, estoy muy de acuerdo, Diego, porque yo cuando recién empecé a trabajar con lo que es TPR, TPRS, se me complicó a mí que me decían la técnica de circling y tienes que seguir como 10, 20 pasos y yo como que estaba súper agobiada, decía, es demasiado, ¿cómo no puede ser algo más natural? Y ahora que ya tengo, pues obviamente mucho más experiencia, es algo que se da de una manera más orgánica. Claro, Y sí, tú te das cuenta. Y no pedirles que contesten, oh, wow, eso puede ser y llamar la atención al comienzo, pero después es una manera en que ellos van a empezar a sabotear la lección. Sí. Sí. Bueno, no es pues natural. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Estamos, como les digo, esta charla ha sido patrocinada por Georgia Department of Education y es un grupo de aprendizaje que está abierto a todos los profesores de todo el mundo. Entonces, cuando Ya vean... ves que ahí está Nadia desde Alemania. Sí, ahí está Nadia. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Y si pueden, si ven otro tipo de taller que se viene, otra sesión a futuro, siéntanse libres de llenar el registro y aquí estaremos para servirles. Así que muchas gracias, Diego, te lo agradezco un montón en un sábado. Gracias a ti, no hay ningún problema. Gracias a ti por paciencia. Acomodarte al sábado, porque sabes que mi vida, a mí me funciona es el sábado. No, gracias a ti por acomodarte con Teams, porque... Vale, gracias a todos. Bueno, hasta luego a todos.